ahí está su centroide. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Que en ambos casos, ¿no es cierto? Que en ambos casos, ese centroide, ese punto, vendría siendo como el ombligo de la figura. Para cada sección va a tener su propio ombligo. Y por ahí, ¿no es cierto? Independiente del camino que nosotros usemos para calcularlo, nos va a cambiar. Siempre va a estar. ¿Ya? Es como un ombligo dado. Entonces, por la forma, de la forma, lo que nosotros estamos haciendo, en este caso, el centroide, es una distribución de aires, es una proporción de aires. ¿Ya? Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, hacia dónde está cargada, ¿no es cierto?, un poco el centroide es lo que nos dice, hacia dónde está cargada la mano con respecto, ¿no es cierto?, a la área, a la sección transversal de nuestra figura. ¿Qué es lo que pasa? Por este centroide, de una forma, al igual que como por nuestro ombligo, ¿no es cierto?, por ahí van a pasar, van a confluir, van a tender a pasar todas las fuerzas que actúan sobre este perfil. Por ahí va a tender a girarse nuestro perfil, por ahí va a tender, ¿no es cierto?, a deformarse nuestro perfil, por ahí, ¿no es cierto?, van a confluir las principales energías. ¿Qué es lo que pasa? Las principales cargas. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que nosotros estamos viendo un problema en 2 dimensiones, pero en realidad, en la realidad misma, nosotros tenemos 3 dimensiones. Por lo tanto, incluso las fuerzas que están en este sentido también pasan por ese sentido. Todo pasa por eso. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo verlo en un ejemplo concreto. ¿Qué pasa con el momento de inercia? Fíjense que ambas propiedades no nos estamos metiendo con la densidad del material. No nos interesa si el material es de acero, si es hormigón, si es madera, ¿no es cierto?, si es un polímero. No nos estamos metiendo con la materialidad. Nos estamos calculando, ¿no es cierto?, propiedades que tienen que ver con la geometría. Básicamente estamos haciendo un cálculo geométrico de la figura geométrica. Por eso, si ustedes se fijan en los formularios, nos aparecen todas estas fórmulas. Un triángulo rectángulo, una circunferencia. Son figuras planas básicas, con esas vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una figura como la que está ahí arriba, ¿cierto? Esa figura compuesta, yo tengo que desglosarla, dividirla en partes en las que yo las puedo trabajar, ¿no es cierto? En este caso la vamos a dividir en un triángulo rectángulo, que estaremos trabajando con esa fórmula, una circunferencia, un vacío, ¿cierto?, que vamos a considerar toda esa inercia pero negativa, y aquí tendríamos un rectángulo. Entonces, cuando nosotros hagamos la sumatoria, en este caso suma y resta, nosotros estaríamos restando la circunferencia, vamos a aplicar las fórmulas, ¿no es cierto?, de las figuras compuestas. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces en el cálculo, ¿no es cierto?, de la inercia? La inercia, en el fondo, básicamente, nos muestra un parámetro geométrico que nos está diciendo cuán resistente es nuestra sección a la flexión, es decir, cuánto soporta. Mientras más grande es nuestra sección, nuestro momento de inercia con respecto a un cierto eje, ¿no es cierto?, mayor es su resistencia a la flexión. Entonces vimos el ejemplo más básico que teníamos, ¿no es cierto?, una sección transversal rectangular con base B, altura H, es la misma, exactamente la misma, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo coloco mi sección de canto, ¿sí?, en este sentido, y la cargo con una carga, valga la redundancia, una carga de este tipo, perpendicular hacia abajo, ¿cierto?, en este sentido, ¿no es cierto?, va a estar trabajando de forma más óptima que si la estoy trabajando de esta forma. ¿Por qué? Porque sobre este centro pasan dos ejes. Pasa el eje X y pasa el eje Y. Pasa el eje X, pasa el eje Y. ¿Y qué es lo que pasa? Es la misma sección transversal, es la misma materialidad, pero al estar así, tiene mayor resistencia a la flexión. Es decir, si yo la quiero utilizar como viga, me conviene utilizarla como el caso A. Como el caso B estaría trabajando como tablón. En el caso A estaría trabajando efectivamente, ¿no es cierto?, como viga. ¿Sí? Entonces, con respecto a esta sección, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entonces analizamos el problema, lo que nosotros tenemos que hacer es imaginarnos la sección transversalmente. Entonces esta sección, la que yo tengo que hacer es imaginármela como si estuviera haciendo un corte así. Un corte A,
Ese corte, yo la estoy viendo la sección entonces de forma transversal. Y ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Ah, ya. Esta viga va a estar en sentido horizontal, o este pilar va a estar en sentido vertical. ¿Cómo está su sección transversal? Acuérdense, este es el pilar, esta vendría haciendo su sección transversal. Ese es el ejercicio, esa es la clave. Cuando yo hago ese ejercicio, yo digo, tengo dos casos. O mi viga está trabajando con el canto hacia arriba, o está recostada con el canto horizontal. Entonces, ¿qué es lo que vimos a través de los cálculos, ¿no es cierto? La semana pasada vimos que este eje, ¿no es cierto?, en esta posición, en el caso A, vendría siendo el eje fuerte. Nosotros siempre tenemos que elegir el eje fuerte. ¿Por qué? Porque el eje fuerte, ¿no es cierto?, es el que tiene la mayor inercia, el mayor momento de inercia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien me puede decir, ya profe, pero yo he visto secciones así recortadas. Sí, todo está en la disposición del elemento. Supongamos que ahora yo estoy viendo mi problema al revés, y en vez de estar trabajando con una carga, ¿no es cierto?, una carga vertical, ahora me dicen que mi carga está así. Olvidémonos de la carga un ratito. Ahora la carga está en este sentido, en sentido horizontal. O sí, perdón, no, lo estoy colocando mal. Sería así. No tengo cómo dibujarlo, pero sería como así. Ahora estoy empujando mi viga en el punto medio así, con una carga así, perpendicular a la viga. Si me olvido por un rato de la carga Q y la estoy cargando así mi viga, ¿cómo estaría trabajando mi viga? ¿Cómo me la tengo que imaginar? ¿Lo pueden ver? Estaría así. Esa vendría siendo mi carga P. ¿Qué es lo que pasa? Si ahora mi carga está actuando sobre mi viga de este punto, la flexión estaría siendo en este sentido. ¿Sí? Ahora mi viga yo me la tengo que imaginar ahora al revés. Ahora la estoy mirando desde este plano, ¿no es cierto? Y ahora mi viga se transforma en esto. En un punto medio tengo una carga. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta viga? Nuevamente le va a aparecer una gotita. Por lo tanto, ¿cómo, ahora visto así, cómo me va a convenir que esté esta viga? No olvidemos de la carga Q. ¿Cómo me va a convenir que esté esta viga? ¿No es cierto? Vuelvo a hacer el corte. ¿Ves? ¿Cierto? Porque estaría recibiendo de mejor manera con respecto al eje fuerte, ¿cierto?, la carga de flexión. ¿Se dan cuenta que todo está en cómo yo utilice el elemento? Entonces, ¿cómo yo le estoy sacando mejor partido? La carga me lo va a decir. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo concreto para que tratemos de entenderlo, porque así se entiende tan posible. Este sombrero que ustedes están viendo acá es de la reciente costanera que se entregó acá. ¿Sí? ¿Todos lo conocen? ¿Todos han ido para allá? ¿Todos lo han visto? ¿Esto está en la playa? No ha ido. Está No conozco la playa. Pasa de largo. Pasa de largo. Ya. ¿Qué le llama la atención? Ya estaba ahí. ¿Qué le llama la atención del sombrero? ¿Ah? Que tiene como unos tensores. Ya. Tiene unos tensores. Bien. Buena observación. Para empezar. Afinación. Espera. Estamos en Arica frente al mar. ¿Qué cargas estaría tomando? Ya. Espera. Bien. ¿Están todos de acuerdo con el compañero? Sí. Ya. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Sol. ¿Ah? Temperatura. El sol. No, pero cargas estructurales. El sol no es una carga La estructural. sombrilla. El sombreadero. Es Ya. una carga lógica. Peso propio. Siempre todos los elementos tienen peso propio, todos, las masas de cada uno. Entonces la sombrilla, el palillaje va a generar un peso propio. Las vigas van a tener un peso propio. Los pilares van a tener un peso propio. Peso propio. Bien. ¿Qué más? Soporte. No, estamos hablando de cargas. La carga es la naturaleza. ¿Qué va a estar soportando? El sismo. Estamos en un país sísmico. El sismo. ¿Ya? Fíjense, ya tenemos tres cargas. Vamos a ir descartando. Peso propio no hay nada que hacer. Todos los elementos tienen peso propio. Entonces, todos. Sismo, estamos en Chile. Cordón del Pacífico. Fuego. No hay nada que hacer. También.
Fíjense, el compañero dijo, bien, está bien, pero ¿qué pasa? Esta estructura está abierta. No tiene ningún amparamento, ninguna superficie cerrada que tribute bien. Por lo tanto, el viento en esta estructura pasa. No la afecta. Pero no le va a afectar. Por lo tanto, en realidad vamos a tener dos cargas. Peso propio, ¿no es cierto? Y sí, a lo más vamos a tener allá arriba, cuando traigan una grúa y hay que enviar algún palillaje, vamos a tener a dos viejos trabajando de arriba, cambiando una costanera, haciendo un perno. Vamos a agregarle unos 200 kilos por metro cuadrado, que va a ser la sobrecarga. ¿Ya? Vamos a agregar una sobrecarga de unos 200 kilos por metro cuadrado y una carga cívica. Ya. Consulta. El compañero hizo una buena observación. Los tensores. Se adelantó un poco. ¿Qué nos están diciendo los tensores? ¿Qué diferencia hay entre esta vista, que les estoy presentando yo, y esta vista longitudinal? ¿Qué creen ustedes que nos están diciendo los tensores? Es como el equilibrio de los. Ya. Fíjense, exactamente. Fíjense. Vamos a hacer el siguiente dibujo. Yo ya determiné, ¿no es cierto? Supongamos que estamos en etapa del proyecto. Esto viene en un plano, lo estamos analizando en un plano. Nos entregamos la elevación, el corte constructivo, la fundación, todo. Entonces estamos analizando si lo que vamos a construir tiene un sentido constructivo. Si tiene un sentido constructivo o no. Esa es la idea que estamos haciendo. Entonces fíjense, vamos a ver el siguiente modelo. De las dos vistas principales, esa elevación lateral que le acabo de entregar, ¿no es cierto? Esa es la más desfavorable. Ahora, ¿por qué es la más desfavorable esta vista y no esa? ¿Quién me lo puede responder? Yo les estoy presentando y les estoy diciendo que esta es la vista del eje o de la elevación más desfavorable, constructivamente más desfavorable. Ahora, pregunta, ¿por qué es esta elevación y no estamos analizando la estructura en este sentido? Tratemos de integrar los conceptos que hemos visto en las otras unidades chicas. Agregamos 1, 2. ¿Qué tiene esta vista que no tenga la otra? La simetría, Hay un voladizo, coche. Esto es un voladizo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la regla en la mano derecha? Y veíamos, ¿no es cierto?, que había un trampolín. Había una chica saltando en un trampolín. Y él decía que para ver el tema de la vacía. Esto es un trampolín. Por peso propio, el día de mañana cuando estemos nos vimos trabajando, ¿no es cierto? Este sombreadero, estoy dibujando solamente la mitad, ¿no es cierto? Porque como decía por ahí es simétrico, exactamente. Esto va a ser esto. Por lo tanto, en este sentido, se me va a producir una mayor deformación. Ya, ahí tenemos el peso propio más la sobrecarga de luz. Supongamos ahora que viene un sismo. El sismo puede venir en dos direcciones principales. Teóricamente, obviamente, el sismo le puede pegar como se lo venga a indicar. Le puede pegar derechamente así o así. Como estamos analizando esta vista, vamos a suponer que tenemos un sismo, ¿cierto? Una carga sísmica en ese sentido. Profe, ¿podría ser para un lado? Perfectamente, ningún problema. Quiero que entendamos lo siguiente. Listo. Este sombreadero, el día de mañana, va a estar sometido a una carga distribuida de 200 kilos por metro cuadrado, dos veces igualmente trabajando de arriba. 200 kilos por metro cuadrado. Y eventualmente, que no creo que pase, en el mismo momento va a venir un sismo potente que le va a producir algo a la estructura. Un grado 8, grado 8. Considerable. Fíjense, si este es nuestro sombrero, imagínense, y viene un sismo importante, este apoyo, ¿qué tipo de apoyo es? Articulado. ¿Quién más dice articulado? El apoyo. O sea, ¿cuál debería ser o cuál tiene? ¿Cuál debería ser? Fíjate, te estoy presentando las cargas, te estoy presentando el modelo. Esto ya lo hicimos en la unidad anterior, cuando veíamos el diagrama corporal. Imagínate un diagrama corporal. Yo te estoy preguntando, ¿qué tipo de apoyo vamos a tener? Ahí. ¿Qué tipo de apoyo es ese? De la pizarra parece que es
empotrado. No podría ser articulado solamente. ¿Por qué? ¿Pero son los dos? ¿Son dos tipos? Sí, po. No. Articulado acá arriba, empotrado acá abajo. Fíjate, te voy a explicar por qué. Vamos por partes. Fíjate, esto va a tener una cierta longitud, ¿no es cierto? Va a tener una cierta distancia. Con la regla de la mano derecha, cuando el sismo le pegue horizontalmente a este marco, ¿qué es lo que le va a pasar? Una fuerza externa va a generar sobre la fundación un momento. Por lo tanto, nuestro punto de apoyo, esto va a tener tres coordenadas, va a tener tres componentes, perdón. Este es el punto A, va a tener ahí, a X y momento resistente. Es decir, vamos a tener un punto de empotramiento. Entonces, ¿qué significa que tengamos un punto de empotramiento? Significa que esta estructura, el día de mañana, cuando venga un sismo de magnitud, va a tender a deformar esta estructura. La va a tender a flexionar. Y ahí es donde entra el momento de inercia. Ya, vamos a analizar por partes. Fíjense. Vamos a tener acá arriba, ¿no es cierto? Un punto de apoyo que a simple vista parece ser un punto simplemente apoyado. Pero ¿qué pasa con estas vigas? Fíjense, esta viga no termina acá. Yo la corté para verlo como análisis, pero es simétrica. Cuando yo la paso hacia el otro lado, aquí se me genera un doble punto de conexión. Sí. Por lo tanto, automáticamente estos dos puntos van a generar un empotramiento. Es como un par, como que se anulan entre sí. Entonces, en realidad, este apoyo también es un apoyo empotrado. Ya, fíjense, vamos a tener también ahí un empotramiento. Analicemos esta viga. Fíjense, si yo analizo esta viga como un voladizo, pero no, diagrama corporígeo, está cargada con una carga distribuida. ¿Cómo va a deformar esa viga? Estamos todos de acuerdo que le va a pasar esto. ¿Cierto? Se va a deformar así, ¿cierto? Se va a flectar hacia abajo. Por lo tanto, si yo ahora estoy viendo esta sección con un corte transversal, que es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿cómo me conviene disponer mi viga en el sombreadero? ¿De canto o recostado? De canto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo me lo imagino, la sección transversal de esto sería esto. Y acá viene la carga. Si yo, por eso si ustedes observan el sombreadero, vamos a ver la siguiente foto. Si ustedes observan el sombreadero, el canto mayor está hacia arriba. No me serviría la viga recostada. De hecho, ya constitutivamente me complicaría mucho, ¿no es cierto? Me complicaría mucho construir eso. Tener que generar como una viga cajón. Es como un poco viable construir. Entonces, yo ya sé, independiente de la materialidad, ya sea de acero, madera, hormigón, esta viga tiene que estar con el canto mayor hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que cuando yo trabaje con mi viga, ¿cierto? De nuevo, vamos metiéndonos con la materialidad, este va a ser mi eje fuerte. El eje fuerte siempre es perpendicular a la carga. Siempre. Si la carga está en esta posición, el eje fuerte perpendicular. Si la carga está trabajando en este sentido, el eje fuerte en este sentido. Siempre la carga con el eje fuerte, con el que lo está resistiendo, tienen que formar un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces tiene sentido, ¿no es cierto? En nuestra vida estamos haciendo una revisión teórica de nuestro proyecto. Vamos, ¿no es cierto? Ahora a los pilares. Ya estamos con lo que decía el compañero. Aquí no está obvio. No nos quiero enredar mucho, chicos, pero aquí no está obvio. Pero fíjense, el compañero fue lo primero que se dio cuenta. Peterson, ¿cierto? Muy buena observación, Peterson. Dijo que hay unos tensores. Los tensores siempre acusan. ¿Qué están acusando? Que en ese plano, que me estoy presentando hoy aquí, en ese plano la estructura es débil. Por sí sola es débil. Si nosotros le sacamos los tensores y viene un sismo, la estructura de madera Se va a mover. se tendría que desestabilizar. Porque acuérdense que, fíjense,
¿Quién nunca ha visitado esto? ¿Quién nunca ha separado a mirar estos sombreros? ¿O quién nunca ha ido a la playa desde que entregaron? Ya. ¿Te imaginas qué tipo de apoyo tiene? Abajo, acá. ¿Dónde? Un pollo. ¿Directo? ¿Tú dices empotrado directo? Tiene una placa. No, Tiene una platina, la acero. Eso que va peinado. Aire. ¿Qué crees tú que es más rígido? ¿La platina de acero o los perfiles de madera? La platina. La platina, ¿no es cierto? La platina le haga. Por lo tanto, si es que yo no genero, ¿no es cierto?, una solución constructiva que haga que toda la estructura converse entre sí, ¿no es cierto? En este caso vendrían siendo los tensores. Si yo quito los tensores, en este caso la estructura se ve, empieza a desarmar. Por lo tanto, en este eje longitudinal, no hay problema. Porque tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tengo 12 pilares trabajando en este plano. Por eso no necesito tensores, porque todos de una forma ya están conversando. Están conversando acá arriba. Acá arriba pasan unas vigas en este sentido hacia el fondo. Están conversando ya todos entre sí. Pero en este sentido, como yo les estoy presentando aquí la estructura, ahí está el plano más débil, que coincide con el voladizo. Entonces, los tensores de nuestra forma nos están diciendo, ¿no es cierto? Ojo, ahí viene, ¿no es cierto?, el signo importante. Y fíjense, los tensores nos están acusando dónde va a venir el sismo más desfavorable. Por lo tanto, si el sismo le va a pegar en esta dirección, ¿cómo yo me tendría que imaginar el trabajo de los pilares? Lo mismo que vamos a hacer. ¿Cómo yo me lo imagino? Coloco mi carga. Y me imagino, ¿no es cierto?, un corte transversal. Ah, ya. Ahora son los pilares los que van a estar tomando el signo, ¿cierto? Voy a tomar una fracción del signo. Se lo van a estar tomando estos dos pilares. Entonces, ¿cómo le va a estar pegando el signo? Voy a dibujarlo de costado. Este vendría siendo el signo, ¿cierto? Signo lateral. Y cada pilar, ¿no es cierto?, en este sentido ahora va a tener que estar así, recostado. Que en realidad son dos partes, entonces vamos a ver que son dos. ¿Por qué? Porque ahora nuestra carga sísmica, nuestra carga que está controlando el diseño, ¿no es cierto?, le está pegando de este lado. ¿Y dónde va a estar ubicado el eje fuerte? Aquí. X, 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 X. ¿Qué pasa si por diseño, por cierto, a mí se me ocurre colocar el sombreado, los pilares del otro lado? Puede estar tomando la carga sísmica, que es la más potente, con respecto al eje débil. Entonces, fíjense, no tiene que ver con la sección, tiene que ver, ¿no es cierto?, como yo la disponga dentro de la estructura. Entonces, el ejercicio, eso es lo que yo les decía, chicos, al principio del curso, el ejercicio que ustedes tienen que hacer siempre es un ejercicio espacial. Cómo el elemento que viene proyectado, cómo va a estar tomando las cargas. Tarea, de aquí a mañana por último con el día claro, párense a mirar, ¿no es cierto?, este sombrero, este letrero que está acá y acá. Imagínense qué cargas va a estar tomando. Hagan el mismo ejercicio. ¿El letrero? El letrero viene acá. ¿Ya? Vean el letrero acá y imagínense qué cargas va a estar tomando. ¿Ya? Y vean las fundaciones. Vean la conexión a los apoyos de las fundaciones. Y imagínense qué pasa con la sección. La pregunta que ustedes tienen que hacerse es: esta sección, si yo la colocara del otro lado, ¿cambiaría algo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ya? Hagan ese ejercicio, chiquillos, desde mañana. Entonces, de otra forma, cada vez que yo esté trabajando con mi sección, ¿cierto?, tengo que verla, analizarla, siempre con respecto a cómo está tomando las cargas. ¿Ya? Las cargas de servicio, entonces, de otra forma, nos mandan, nos dicen cómo va a estar trabajando el elemento. ¿Ya? Chiquillos, vamos a ver a continuación un ejemplo para el cálculo de centroides, calculado de dos formas distintas. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Vamos a verlo de dos formas distintas porque quiero que entiendan que el centroide no cambia. Les repito, el centroide no cambia. Independiente si yo cambio el sistema de referencia. Repito, para que entiendan, es como el ombligo. El ombligo no va a cambiar. Entonces, fíjense, nos dice, localiza el centroide C del área de la sección transversal de la viga T que se muestra a continuación. Nosotros estamos con esta viga T, ¿cierto?, que es una figura compuesta. Ya el problema, el enunciado del problema me está ayudando. Me está diciendo que por ahí va a estar el centroide. Fíjense. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcularlo con respecto a esta configuración. ¿Qué nos dice esta configuración? Cuando ustedes revisen el problema, ¿no es cierto?, ustedes no rotan el problema.
no cambian el problema, no alteran los ejes del problema. En este caso, los ejes nos están entregando acá, en la base. Pasa el eje X y por el centro pasa el eje Y. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, ¿no es cierto?, la fórmula de la sumatoria de áreas ponderadas. Calculamos el área de cada una de estas figuras, ¿no es cierto?, y la multiplicamos por la distancia, ¿no es cierto?, desde el centroide a, ¿no es cierto?, el eje principal, que en este caso sería el eje X, con respecto al que nos están preguntando. Profe, ¿por qué no nos piden la coordenada en el eje X? Porque la sección es simétrica, ¿cierto? Si yo me paro acá, en este punto de origen, y miro para acá, de acá a la derecha, es lo mismo que de acá a la izquierda. Por tanto, el eje X, ¿no es cierto?, no tiene sentido. Solamente vamos a calcular las coordenadas del eje, ¿no es cierto?, vertical, Y. Entonces partimos, ¿no es cierto? La primera figura, ¿no es cierto?, es la de 10 por 2. ¿Cuál es la de 10 por 2? Es este rectángulo. 10 por 2. Tomamos esa área y la multiplicamos, ¿no es cierto?, por la distancia de su centroide al eje X. La distancia del centroide al eje X, 5 pulgadas. 5 pulgadas. ¿Sí? Hay que calcular el área, Sí, el área por la distancia vertical. ¿Ya? Entonces fíjense, 10 por 2 por 5. Luego sumamos, ¿no es cierto? Le sumamos la segunda área, 3 por 8. 3 por 8. La segunda área de arriba. Y la multiplicamos por la distancia desde su centroide, por eso es importante ubicar los centroides como primer paso, desde su centroide al eje X. ¿Cuál sería ese centroide? Si estos son 3, 1,5 más 10. 11,5. Y la dividimos por la sumatoria de todas las áreas. 3 por 8 y 10 por 2. ¿Ya? Nos da una coordenada de 8,55 pulgadas. ¿Qué no? Dijo 1,5 por 10. Más 10. Ah. Más 10. Le sumas estas 10 más la mitad de 3. Fíjense, ¿cómo tenemos que llegar a 8,55? Lo que nos está diciendo ese resultado es, mire, usted parte desde aquí, sube 8,55 pulgadas y ahí está el centro. Entonces ya sabemos que el centroide está en ese punto. No lo vamos a cambiar. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el mismo problema, la misma figura, el mismo centroide, pero ahora nuestro sistema de coordenadas parte ahí. Ahora el centro de coordenadas X y Y, el origen, parte ahí arriba. No ha cambiado la figura, no hemos rotado la figura, es la misma figura, en la misma posición, en la misma vista. ¿Qué es lo que cambiamos? El sistema de coordenadas. Como cambiamos el sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, vamos a medir la distancia hacia abajo. Si hacia arriba, de aquí hacia arriba están las distancias positivas, de aquí hacia abajo, ¿qué vamos a tener? Negativas. Y no hay ningún problema, porque acuérdense que son coordenadas. Es como norte, sur, este, como cuando trabajamos por los cuadrantes. Son distancias. Por lo tanto, vamos a trabajar con distancias, en este caso, negativas. Pero tenemos que llegar al mismo punto. Ya, vamos. Usamos la misma fórmula. Sumatoria de áreas. 3 por 8. 3 por 8. Tenemos el primer rectángulo. Por la distancia desde mi origen de mi sistema de coordenados hasta mi centroide. Menos 1,5, ¿cierto? Que sería estos 3 pulgadas partido por 2. Ese conchito me da menos 1,5. Luego, trabajo con esta figura. Fíjense que mi centroide está aquí. Ese centroide tiene una distancia de 5 más 3. 3 más 5 me da 8. Pero como está hacia abajo, ¿cierto?, nos da una distancia de menos 8. Entonces fíjense, menos. ¿Qué es lo que pasa? Con la regla de los signos, más por menos, o menos. Por lo tanto, en realidad estoy sumando dos cantidades negativas. Luego hago abajo la sumatoria de áreas, las sumatoria de áreas son positivas. Las sumatoria de áreas siempre son positivas y me da un resultado de 4,45. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo tengo que interpretar este resultado? Este resultado ahora lo que me está diciendo es lo siguiente. Me está diciendo, mire, ahora su centroide con respecto a este nuevo sistema de coordenadas está a una distancia de menos 4,45 unidades, pero medidas desde el origen hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hice bien el resultado, este punto
y ese punto tiene que estar en la misma posición. ¿Cómo lo comprobaríamos? Sumando distancia. Sabemos que aquí tenemos 3 y ahí tenemos 10, nos da 13. Aquí acabamos de calcular que su centroide medido de abajo hacia arriba nos da 8.55. 10 más 3 menos 8.55 me da una distancia de 4,45. Es decir, la distancia desde aquí a ahí es 4,45. Que son los 4,45 que nos dieron en el resultado. Es decir, desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, nada, tenemos que llegar al mismo punto que nada. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces es una posición que no va a cambiar. O sea, el centroide de la figura sigue siendo el mismo, lo que cambia la El sistema, El sistema de referencia. el sistema de referencia. ¿Ya? Consultas con respecto a esto. Entonces fíjate que el centroide de una forma, porque es importante, porque nos dan de otra forma las coordenadas, ¿no es cierto?, de un punto que le pertenece a la figura como es. De otra forma, cada sección transversal tiene su propio centroide, y por ese centroide, ¿no es cierto?, van a pasar todas las fuerzas estructurales que lo afectan. Vamos a un cálculo entonces de la misma sección, pero ahora le vamos a calcular el momento de inercia. El momento de inercia por dos caminos distintos. Entonces fíjense, tenemos la misma figura, la misma geometría, la misma sección, pero nos dicen determinar el momento de inercia del área de la sección transversal, de la viga T, mostrar la figura, con respecto al eje centroidal. Entonces fíjense, ahora nos están pidiendo calcular con respecto a ese eje centroidal, que es el que acabamos de calcular. Ahora vamos a considerar, ¿no es cierto?, nuestro sistema de referencia como el que estaba ahí abajo. Es decir, que ya sabemos que desde este punto al centroide tenemos 8,55 pulgadas. Fíjense, nuestro sistema de referencia para el cálculo de la inercia ahora es el centroide. Es el centroide de la figura. No es un eje externo, no es un eje que esté fuera de la figura. Está en el eje centroidal que pasa por el centroide. ¿Qué vamos a aplicar entonces? El teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? Entonces, el teorema de los ejes paralelos, ¿qué nos está diciendo? El teorema de los ejes paralelos nos dice lo siguiente. Cuando usted calcule la inercia de una sección con respecto al eje X, es su inercia centroidal más el área de la sección por una distancia vertical y que le vamos a llamar al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a calcular? Ahora nuestro punto de referencia, ¿no es cierto?, es ese centroide. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Para todas nuestras figuras que formen el área compuesta, le tenemos que calcular las coordenadas del centroide. ¿Por qué? Porque vamos a calcular la distancia, fíjense, vamos a calcular la distancia que hay desde la figura 1 al centroide y desde la figura 2 al centroide de la figura 1. ¿Listo? Partamos. Del formulario sabemos que para una sección que está presentada de esta forma, su inercia centroidal con respecto al eje X es base por h al cubo partido por 2. Base por h al cubo partido por 2. Listo, eso es lo que estamos haciendo acá. Partamos con la primera figura. Base 2. Altura 10 al cubo partido por 2. Estamos trabajando con la primera figura. ¿Ya? Tenemos esta partida. Más el área de la sección. 2 por 10 por la distancia, fíjense, la distancia, la separación que hay entre el centroide, las coordenadas del centroide, menos las coordenadas de la figura. En este caso sería 8,55 menos el centroide de menor tamaño. 5, 8,55 por 5 al cuadrado. Cuando los que vayan a hacer esto a mano, o incluso en el Excel, tienen que tener en consideración estos paréntesis. Si no le colocan el paréntesis, no les va a dar resultado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque aparte, ¿no es cierto?, si este resultado me llegase a dar negativo, cuando lo lea al cuadrado, va a quedar como positivo. Entonces, siempre ojo con el uso de los paréntesis. ¿Ya? Paréntesis, 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 paréntesis. Tenemos entonces calculada la inercia que está aportando ese conchito. Vamos ahora al segundo rectángulo. Nuevamente, aplicamos el teorema de los ejes paralelos. Primero, calculamos la inercia centroidal de cada figura. Tenemos base 8 por la altura 3 al cubo partido por 12. Acuérdense, nuevamente estamos aplicando la inercia centroidal. Base por h al cubo partido por 12. Estamos calculando la inercia del aporte de esa figurita. Y ahora le sumamos, ¿no
es cierto?, el área de la sección, 8 por 3, 8 por 3, y la multiplicamos, ¿no es cierto?, por la distancia que hay desde ese centroide al centroide de la figura compuesta. En este caso sería, hay dos formas de verlo, fíjense, la pueden medir desde acá hacia acá o desde allá hacia acá. ¿A qué me refiero? Fíjense, en este caso nosotros sabemos que acá tenemos 8.55, ¿cierto? En realidad acá tenemos 10. 10 más 1.5 nos da 11.5, ¿no es cierto? 11.5 menos, ¿no es cierto?, 8.55. Le da 2.95, ¿ya? Que es la misma diferencia que hay acá. Calculen. Pero es al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que estamos calculando, ¿no es cierto?, son las diferencias entre los centroides, la separación que hay entre los centroides. ¿Ya? No debería ser como hay 2 puntos ahí, 1.2. Es que esa es la mitad. Ahí está el centroide solamente ese rectángulo. El libro se complica un poco en calcularlo. Pero mira, para que entiendas, nosotros siempre estamos calculando, ¿no es cierto?, esa distancia. ¿Sí? Esa distancia. Vamos a calcularla con respecto a lo que nos dice el libro. Fíjate, nosotros sabemos, vamos a seguir con ese desarrollo, nosotros sabemos que ahí tenemos 4,45. ¿Sí? Toda esa altura tenemos 4,45. Y a la vez sabemos que el centroide está a 1,5 desde el borde superior. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 4,45 menos ese conchito de ahí. 1.5. 4,45 menos 1.5 me da esa distancia. De acá, acá, de acá, acá. ¿Sí? Entonces lo que estamos calculando en realidad son las distancias entre los centroides. ¿Ya? Al cuadrado. Y nos da una inercia de 6,45. Consulta con respecto a este problema. Entonces fíjense, esa inercia nos dio 646 pulgadas a la cuarta. Ahora vamos a ver cómo calcularla con esta otra forma. Esta es la única forma en que les pueda aparecer inercias negativas. ¿Por qué se los digo de esta forma? ¿Por qué me gusta este ejemplo, chiquillos? Por dos cosas. Primero, porque les muestro una alternativa de cómo resolver el problema. Y segundo, quiero que entiendan que de una forma las inercias negativas solamente tienen sentido cuando yo hago rectas de figuras, como lo que hacemos con el centroide. Esta lo voy a hacer yo, la voy a hacer a mano para que entiendan que no es complicada de ver. Entonces, este segundo desarrollo tiene una doble finalidad. El libro lo que nos propone es lo siguiente, fíjense, el libro nos propone lo siguiente, nos dice... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Lo voy a hacer a mano? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. El libro lo que nos propone es lo siguiente, nos dice, miren, ahora vamos a calcular la sección rectangular completa. Ahora vamos a generar un rectángulo total. Pero, en realidad, lo que nosotros estamos buscando, lo que el libro nos está pidiendo calcular, en realidad es esta figura. Voy a dejarlo en rojito, está acá. Esa es la figura que me está. Por lo tanto, ahora voy a hacer, ¿no es cierto?, voy a calcular la inercia de esa sección y le voy a restar los dos rectángulos totales. Ojo, no es que tengan inercias negativas, no, le voy a restar las inercias. Voy a restar esa inercia y esa inercia. Nosotros ya sabemos, por el problema anterior, ya sabemos dónde está el centroide. Sabemos que está a una distancia de 8,55 pulgadas. 8,55 desde la base. Ahí está nuestro centroide de la figura compuesta. Por lo tanto, le vamos a calcular su momento de inercia para toda esta figura de la siguiente forma. A esta le vamos a llamar figura 1. A esta le vamos a llamar figura 2, figura 2. ¿Sí? Porque es la misma. Por lo tanto, la inercia total que estamos buscando con respecto al eje X va a ser la inercia de la figura 1 menos 2 veces la inercia de la figura. Me va a parecer un negativo porque en realidad lo que estoy haciendo es restando, pero en realidad su inercia es positiva. Ya, vamos a ver el desarrollo. En este caso, nuestro rectángulo tiene una base de ¿cuánto? De 8. 3 más 2 más 3, ¿no es cierto? Y tiene una altura de 3
13 pulgadas. Listo, partimos, ¿cierto? Aplicando el teorema del eje paralelo, partimos con la figura 1. Figura 1. ¿Cómo calculamos su inercia con respecto al eje X? Entonces, la inercia con respecto al eje X para toda esta figura va a ser base 8 por la altura, que debe ser al cubo, partido por 2, más su área, 8 por 13, por la distancia que hay entre el centroide de la figura y el centroide de la figura 1. Como este rectángulo tiene una altura de 13, su centroide va a estar a qué altura? 6,5. Muy bien. Por lo tanto, esta distancia que está aquí sería 8,55 menos 8,55 menos 6,5 al cuadrado. Fíjense, lo que acabamos de hacer es calcular la inercia de mi sección completa, de la sección bruta completa. Luego le voy a restar los dos rectangulitos al lado. Calculemos eso mismo. ¿Cuánto sería? Vamos a, ayúdenme chicas a ver si llamamos el resultado. 8 por 13 al cubo, dividido en 12, más 8 por 13 por 8.55 menos 5.5 al cuadrado. 1901.72. ¿Sí? ¿Estamos todos lo mismo? Sí. Entonces, 1901.72. Tienen que llegar todos los mismos resultados. Chiquillos, no se van a equivocar esta altura en el uso de la calculadora. La idea es que practiquen en sala. ¿Sí? Estamos bien, estamos bien. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho, chiquillos, es calcular la inercia de la sección bruta completa. Ahora le vamos a restar estos dos conchitos de acá. Vamos, voy a colocarlo con el bol. Vamos a calcular entonces ahora la inercia con respecto al eje X de mi figura 2. Nuevamente, aplicando el teorema de los ejes paralelos, calculo base a la altura del cubo 3 por 10 10 al cubo partido por 12 más su área 3 por 10 por la distancia, fíjense, por la distancia, ¿no es cierto?, que hay desde el centroide de la figurita 2, que vendría siendo como por ahí, al centroide de la figura total, que sería esto. En realidad estamos calculando esa distancia, que va a ser 8.55 menos 5, ¿no es cierto? Esto es 10, la mitad es 5. ¿Sí? La mitad es 5. Entonces, 8.55 menos 5. Al cuadrado. Y eso nos da un valor de, lo voy chequeando en la calculadora, 3 por 10 al cubo, partido por 12, más 3 por 10, por 8.55 menos 5 al cuadrado. Por menos 5, 628,072 medio litro. 0.65. 628,075. Sí. Ya, perfecto. Pero fíjense, esa inercia que acabamos de calcular es solamente para un rectángulo. Nosotros necesitamos restar los contactos que hacemos para este resultado. Multiplicamos por 2. Lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, la inercia que vamos a restar es el resultado que acabamos de dar, 1256, ¿no es cierto? No, 1256,15 pulgadas a la cuarta. no, no dice 28. ¿Y por qué? ¿Tú cambias de Por lo tanto, ¿Por menos? ¿Pero por qué? mi inercia total, 3 por 10. la inercia con respecto al eje X, va a ser la inercia de mi figura número 1, 1901,72 menos 2256,15. $645,57 millones, ¿cierto? 645,57 pulgadas a la cuarta. ¿Llegamos al mismo resultado? Sí, muy parecido, 646, 645,57
es muy parecido. Después se restan las dos. Por lo tanto, Se restan las dos. por ambos caminos llegamos al mismo resultado. Entonces lo que les quiero mostrar con este problema es que no existe, al igual que en el centro, no existe una única forma de resolverlo. Entonces si llegan a los problemas y ustedes dicen, ¿sabes que yo creo que se hace así, eso, eso? Puede que los dos estén correctos. ¿Ya? Algunas veces uno es más fácil que el otro. A mí por lo menos se me hace más fácil esta descomposición. Porque yo mientras más, digamos así, mientras más en bruto puedo trabajar la sección, ¿cierto? Mientras menos tengo que descomponer, se me hace más fácil. Pero ojo, no siempre es tan fácil de hacer esa descomposición como en bruto. Entonces, restando las secciones también pueden llegar al mismo resultado. Como llegamos a este valor, llegamos a este valor. ¿Qué es lo que pasa? La sección no ha cambiado, su geometría no ha cambiado, su disposición no ha cambiado. Por lo tanto, el momento de inercia sigue siendo el mismo. Acuérdense que es como el área, no va a cambiar. No va a cambiar, ¿no es cierto?, con respecto a cómo yo la mido. La sección sigue siendo la misma. Entonces, de otra forma, por ambos caminos vamos a llegar al mismo resultado. Chiquillos, mañana es importante, por favor, que vengan porque les voy a mostrar cómo tienen que presentar el informe. ¿Ya? Les voy a traer un ejemplo del año pasado hecho a mano y uno hecho en computadora, en Excel, para que se entiendan de dónde viene el resultado. ¿Ya? Entonces, les voy a como indicar cómo presentar el informe, porque no me presenten a los mamarachos como me han llegado. ¿Ya? Chiquillos, ya estamos con todos los contenidos teóricos, matemáticos, numéricos, estamos listos. Entonces el miércoles yo les voy a hacer el informe. El domingo es el plazo final, chiquillos. ¿Ya? Domingo a las 10 de la noche, no hay más, no hay más plazo. ¿Hay que llevarlo el domingo? ¿Sí? Eso el miércoles. ¿Lo vas a subir el Lo miércoles? subo el miércoles al sistema. ¿Pero por qué no lo deja para lo mejor? ¿En el horario de su clase? Por favor. Y ya, pero lo subo el jueves. Ya. ¿Sí? El domingo. Sí, porque nosotros íbamos a estar el domingo, pues, ¿y qué vamos a estar haciendo la pura? Chiquillos, Pero con ya son- el lunes en el horario rico. Ah, no, es que el jueves. No, por eso, pero nosotros no lo vamos a meter porque nosotros tenemos que hacer obras civiles. No te vayas a meter en eso. Escúcheme, Y lo hicimos el sábado. Y el domingo para entregarlo el lunes, pues. El lunes trabajo, ¿qué va a hacer el Nadie lo hace. Pero tener el domingo a la noche si no eres capaz de terminarlo, pues. En cambio, si lo mandáis el domingo a las 10 de la noche, no te alcanza el tiempo, pues, Jairo. Se vino el fin de semana. Contigo no se gana, así que es pérdida de tiempo. Entonces, ¿cuándo, profe? ¿El lunes? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Para cuándo quedó trabajo? ¿Quedó trabajo? ¿Esto no sé, chequear? Entonces tu sección ahora tiene 3 por 10.